Bienvenidos otra vez, amigos, a nuestro tiempo con el Señor. Si eres cristiano, ya habrás notado que tienes oposición. Y eso es típico, eso es clásico, eso es algo que viene con la vocación cristiana. Jesús lo advirtió y la experiencia te lo demuestra a cada rato. Sabes que hay una oposición. En varios frentes tienes esa oposición. Tienes una oposición de tu propio corazón, de nuestro propio corazón pecaminoso, que se niega a seguir la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, sino que quiere seguir la ley del pecado que está en nuestros miembros. Así que ese es el más fuerte opositor que tenemos. También tenemos el mundo, que por supuesto rechaza a Dios y está es un sistema, es una mafia montada para que los cristianos caigamos una y otra vez en las cosas del mundo y pensemos que el mundo nos va a salvar y que el mundo es todo lo que hay. Y eso también está bajo la influencia del maligno, como también nos dice Primera de Juan, nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, y se refiere a ese sistema pecaminoso en el que nos movemos. Pero también tenemos, aparte de tenemos también un enemigo que es Satanás, que está detrás de todo y que también intenta por todos los medios que nosotros dejemos la carrera que tenemos por delante, dejemos de seguir a Cristo, abandonemos la fe, abandonemos la congregación cristiana, abandonemos pues aquello que tiene que ver con Dios, en definitiva separarnos de Dios. Y todos esos medios, los medios del mundo y también, nuestro propio corazón pecaminoso van a estar ahí en abierta oposición. La oposición puede venir a través de personas. Ya Jesús dijo que yo no he venido a traer paz sino espada, sino que los enemigos del hombre, los enemigos del creyente, sean los de su propia casa. Ya lo advierte también Jesús. El caso es que hay oposición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, la oposición nosotros no podemos vencerla, en el sentido, no podemos quitarla, erradicarla. No podemos erradicar al diablo, eso es una cosa que lo tiene que hacer Dios. No podemos erradicar al mundo, también lo tiene que hacer Dios. Y no podemos erradicar la presencia del pecado y nuestro corazón pecaminoso todavía en nosotros. Eso también lo tiene que hacer Dios y lo hará en su debido tiempo, cuando quite la presencia del pecado en nosotros para siempre, tal como nos dice el Evangelio. Entonces, si no podemos vencer esa oposición, ¿qué debemos hacer? Seguir adelante y resistir, perseverar, tal como el Señor nos dice. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud grande de testigos, se refiere a los testigos de la fe, se refiere a los héroes de la fe, se refiere a los que ya han vencido por la fe en Cristo, dice: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Los hermanos hebreos a los que dirige esta carta el apóstol estaban sufriendo oposición de varios frentes y tenían que, dejar eso a un lado para seguir adelante. Entonces nosotros, puesto que no podemos vencer esos enemigos, podemos huir de ellos y podemos superarlos corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, aquel que ante tanta oposición, por el gozo que fue puesto delante de él, como dice aquí, por el saber que aún a pesar de la cruz y a pesar de la vergüenza y a pesar de todo lo que iba a significar su pasión, su muerte, él iba a traer la gran bendición que nos trajo cuando nos salvó y nos llevó a la gloria en obediencia perfecta al Padre. Y es por esto que los cristianos tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. No tanto en examinar a esos enemigos, no tanto en estudiar a esos enemigos o tratar de vencer a esos enemigos,
En las batallas que nosotros vayamos a pelear, nos van a venir solas cuando tengamos que luchar en esa carrera, cuando venga la oposición, pero nosotros somos llamados a correr con perseverancia esa carrera, como dice ahí. Ser cristiano es una carrera de fondo, es una carrera de persistencia, es una maratón, es algo que tiene que ver, es una carrera que tiene que ver con resistir y perseverar. Esta palabra perseverar quiere decir seguir adelante a pesar de todo, a pesar del cansancio, a pesar de los flatos, a pesar del desánimo, a pesar de que otros puedan superarte, a pesar de todas las cosas que puedan sobrevenir al atleta, tiene que seguir adelante porque su meta está, sus ojos están puestos en esa meta, en superar la prueba y llegar hasta el final. No importa en qué estado, no importa en qué lugar, pero llegar hasta el final. Y el apóstol nos dice aquí que para eso tenemos que despojarnos primero dice de todo lastre, de todo peso, y después del pecado que nos asedia. Estos son verdaderamente los enemigos más importantes. El resto de la oposición va a estar viendo y viniendo, pero el peso que aparece aquí pues puede ser muchas cosas. Los cristianos tenemos que despojarnos de todo lastre, y ese lastre puede ser, como lo era en el caso de los hebreos, las tradiciones, la cultura religiosa, el ambiente que se movía en aquella época. Tú eres judío, ¿cómo es que no vas al templo a ofrecer los sacrificios? ¿Cómo es que no guardas los mandamientos de Moisés? ¿Cómo es que no guardas las tradiciones que nosotros estamos guardando? ¿Cómo es que no estás haciendo lo que todo el mundo hace? Si tú eres judío, tienes que actuar y pensar y hablar como nosotros, tienes que ser igual que nosotros. Si no eres igual que nosotros, entonces eres un bicho raro, eres alguien extraño, eres alguien, digamos, despreciable. Y esto estaba causando muchos problemas a los cristianos hebreos que no sabían qué hacer. Algunos estaban dudando entre seguir a Cristo o seguir sus propias tradiciones culturales para llevarse bien con sus amigos, para llevarse bien para mantener sus raíces históricas y todas estas cosas. Y esto se convierte en un lastre. Las tradiciones y aquellas cosas que se hacen leyes, que alguien inventó y que se hacen leyes, muchas veces son un peso que los cristianos tenemos que despojarnos de eso, porque nosotros estamos corriendo para Cristo. Él es el autor de nuestra fe, Él es el consumador de la fe, es el que inicia la fe y quien la completa. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin, y Él es nuestra meta, y Él es aquel que porque nosotros estamos corriendo. Y por lo tanto no debemos permitir que ningún peso se ponga ahí, porque ya bastante peso tenemos. Tenemos el peso del pecado que llevamos cada uno de nosotros, pero hay que despojarse de eso, para que así podamos correr con paciencia, con perseverancia, esa carrera. El pecado nos asedia, los otros pesos también, el peso de la opinión de la gente, el peso de nuestros propios prejuicios y temores, el peso de este mundo con sus atractivos y sus seducciones, que tantas veces como un imán nos atrae, el peso de nuestros propios temores. Todos esos pesos deben de ser desechados, porque ahora estamos corriendo para Jesús. Ninguna de esas cosas debe impedir que nosotros podamos seguir adelante. Pero también habla del pecado que nos asedia. Y aquí la figura de un asedio nos recuerda qué es un asedio. Un asedio es que los enemigos rodean por completo una ciudad y que están ahí esperando a que esa ciudad se rinda. Hasta que esa ciudad se quede sin recursos, sin fuerza, sin ánimo, se quede completamente confinada a su suerte, y entonces el pecado conquiste y reine y se haga el dueño de esa ciudad, como hacían los ejércitos antiguos. El pecado está ahí para conquistarnos otra vez. El pecado está ahí para asediarnos y para, hacerse el dueño y el Señor de nosotros, pero nosotros somos ahora de Cristo. Y dice que podemos entonces despojarnos de eso. Dice aquí que nosotros que podemos despojarnos de esas cosas, quiere decir quitarlas de en medio por el poder de Cristo. A nosotros estar corriendo para Él y mirándole a Él, el pecado va a salir. El pecado tiene que desaparecer, o el pecado tiene que
dejar de tener tanto poder e influencia en nosotros, porque en la medida que estamos corriendo por la fe en Jesús, puestos los ojos en Jesús, ¿qué es sino la fe? La fe que nos hace mantenernos mirándole a Él, a aquel que sufrió tanto, a aquel que tuvo tanta oposición, a aquel que padeció por nosotros y que finalmente venció. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra motivación, Él es nuestra fuerza, en Él están todos nuestros recursos, lo podemos en Él, que nos fortalece todo, lo podemos en Cristo, que nos fortalece al confiar en Él y al mirarle a Él. No es entonces tiempo de estar pensando tanto en nuestros enemigos, en nuestra oposición, sino en seguir adelante, para que así podamos correr con paciencia esa carrera. Esa huida hacia adelante sea lo que haga que nos podamos avanzar en la carrera cristiana. Puestos los ojos en Jesús. El centro está en Jesús, no en la oposición, que la vamos a tener, no en el diablo, no en el mundo, ni tan siquiera en el pecado, sino puestos los ojos en Él. Porque a la medida en que tú y yo pongamos nuestro corazón y nuestra esperanza y nuestra confianza en que queremos seguir a Cristo, queremos correr en su carrera, queremos llegar a la meta para no ser avergonzados, queremos glorificarle a Él, sea en vida, sea en muerte, queremos entonces recibir de sus palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Queremos entonces llegar a la meta y no ser avergonzados. Y para eso no podemos entretenernos en peleas y en batallas, sino simplemente en seguir adelante y despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, como ocurre a veces con los corredores que se despojan de algunas, del triatlón por ejemplo, se van despojando de lo que ya no les hace falta y van quitando fuera lo que no les hace falta. Los ciclistas también hacen a veces eso, porque quieren por todos los medios aligerar para llegar a la meta. Así también nosotros los cristianos, poniendo los ojos en Jesús, lo demás se va a ir despojando solo, y por la fe vamos a ver la victoria, vamos a ver que aunque haya rampas duras que subir, aunque haya calor y frío, aunque haya oposición, aunque haya sobrepesos, aunque haya estas cosas, si seguimos adelante, puestos los ojos en el Señor Jesús, obtendremos, dice aquí, la victoria. Llegaremos a la meta. Y por eso dice aquí, Él llegó a la meta y está sentado a la derecha de Dios. Él nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros. Él perseveró en medio de la oposición y nosotros, como seguidores suyos, corriendo su carrera, estamos seguros que podamos perseverar en medio de esa oposición. Demasiadas veces nos dejamos vencer por los enemigos y detenemos nuestra carrera. Incluso queremos hasta abandonar. Pero no debemos hacer tal cosa jamás, porque nuestro Señor, que perseveró por nosotros, que venció por nosotros, está ahí. Y es por eso que debemos poner nuestra mirada en Él. Al poner nuestra mirada en Él, entonces decimos: ya queda poco, lo estoy consiguiendo, el Señor me ayudará, Él me dará las fuerzas para seguir adelante, pese a esta oposición tan grande. Voy a despojarme del peso, de toda cosa que no corresponde a la fe, que no corresponde, que no es buena para mí, que no es algo que tenga que llevar, no lo necesito, lo echaré fuera. Y también ese pecado que me quiere enredar, que me quiere asediar, que me quiere hacer tropezar, lo voy a también a ir desechando, porque tengo puesta mi mirada fijamente en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Él sufrió la cruz por ti y por mí. Él menospreció el oprobio y dijo: la cruz no es nada para mí en comparación con la gloria que voy a obtener, con la bendición que voy a tener. Eso, en ese sentido, significa menospreciar. Que Jesús dijo: sí, la cruz es algo horrible, pero el gozo que voy a recibir, que voy a tener al traer a mis amados conmigo y a agradar al Padre de esa manera, es mucho mayor, es mucho más grande. Y nosotros que no tenemos que sufrir de esa manera, tenemos la motivación mucho mayor: agradar al Señor, recibir de Él su aprobación y su bendición si somos fieles a Él. Debemos entonces perseverar y debemos seguir adelante pese a todo. Debemos perseverar pese a que tengamos enfermedades, oposiciones, dificultades,
tentaciones, caídas, pesos y pecados, pero perseveremos, sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, que es, como lo está diciendo aquí, el autor y consumador, el inspirador de esa carrera a quien nosotros vamos a ir. No perdamos el ánimo y sigamos adelante, porque si ponemos los ojos en Jesús, Él es tan sumamente maravilloso que al verle a Él por la fe estaremos dispuestos a despojarnos de todo lo demás que no nos agrada, que no tiene sentido, en comparación con la gloria que hay en Cristo Jesús. Ánimo entonces para poder seguir en esta carrera donde el Señor nos ha llamado. Vamos entonces a orar a Dios para pedir su bendición sobre nosotros y que no nos cansemos hasta desmayar, sino que perseveremos a pesar de todas las dificultades que hay en esta carrera maravillosa, gloriosa, que es ser cristiano. Vamos a orar a Dios. Señor, reconocemos delante de ti que hay cosas en nuestra vida que son solamente pesos, estorbos. Reconocemos que el pecado nos enreda y nos asedia y que está tratando de impedir que podamos seguir corriendo esta carrera. Reconocemos que hay una oposición tan grande, una contradicción grande de pecadores, que tenemos a un opositor que por todos los medios intenta que nosotros abandonemos la carrera, pero tenemos una gran nube de testigos, de tantos que han sufrido por ti, de tantos que han vencido, que tantos que dieron su vida por ti, Señor, que nosotros, que no hemos resistido hasta con la sangre como ellos contra el pecado, otros que lo tenemos más fácil, que, Señor, te pedimos que podamos tener ánimo y fuerza y perseverancia para nunca dejar de mirarte a ti, de contemplarte a ti, de contemplar tu hermosura y tu gloria, de contemplar cómo tú estuviste dispuesto a sufrir esa cruz, a vencer toda oposición por el gozo que fue puesto delante de ti. Señor, danos tú ese gozo maravilloso de que agradarte a ti, de servirte a ti, de amarte a ti, de adorarte a ti, es algo mucho más importante, mucho más precioso que nada de lo que este mundo nos pueda ofrecer. Gracias, Señor, ayúdanos a agradarte entonces y a que podamos levantar nuestra cabeza y mirar a aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos siempre toda la gloria y confiamos solo en Él. Amén. El día de mañana, si Dios quiere, estaremos también reunidos a través de este medio. Un abrazo para todos. Pongamos nuestros ojos, los ojos de nuestra fe, en nuestro gran Dios y Señor, Cristo Jesús. Un abrazo a todos.